Imagina estar parada en la oscuridad absoluta, con el corazón latiendo tan fuerte que crees que todos pueden escucharlo. Tus manos tiemblan mientras sostienes un rifle que apenas sabes usar. A 50 metros de distancia, escondidos detrás de las rocas, hay 30 hombres armados esperando para matar al hombre que amas. Y él viene cabalgando directamente hacia ellos sin saber que en menos de 5 minutos estará muerto. Tienes una decisión que tomar. Una decisión que te tomará exactamente 3 segundos, pero que cambiará el curso de la historia mexicana. Puedes quedarte callada, escondida, segura, o puedes gritar una advertencia que salvará su vida, pero revelará tu posición y probablemente te costará la tuya. ¿Qué harías? ¿Dejarías morir al hombre que amas para salvar tu propia vida? ¿O lo salvarías sabiendo que probablemente mueres en el proceso? Esta no es una pregunta hipotética. Esta decisión fue real. Y la mujer que la enfrentó se llamaba Rosa Hernández. Era una soldadera, una de las miles de mujeres que pelearon en la Revolución Mexicana. Y el 14 de abril de 1915, en un camino polvoriento cerca de Celaya, Guanajuato, tomó esa decisión. Salvó la vida de Pancho Villa, y él nunca supo quién era. Esta es su historia. Una historia de amor imposible, valentía increíble, y un sacrificio que nadie reconoció. Hasta ahora, contexto 0456. Para entender quién era Rosa Hernández y cómo llegó a ese momento imposible, tienes que entender primero qué era ser soldadera en la Revolución Mexicana. Porque estas mujeres no eran como los soldados. No recibían uniformes oficiales, no recibían salarios, no recibían reconocimiento. Pero sin ellas, la revolución habría colapsado en semanas. Las soldaderas hacían todo. Cocinaban para las tropas, lavaban uniformes, cuidaban heridos, cargaban municiones y cuando era necesario, peleaban. Disparaban rifles, lanzaban granadas, morían en batalla. Pero la historia oficial de la Revolución Mexicana apenas las menciona. Como si fueran invisibles, como si no importaran. Rosa Hernández nació en 1892 en un pueblo pequeño cerca de Durango. Su padre era minero. Su madre murió cuando Rosa tenía 7 años, dejándola a cargo de 5 hermanos menores. A los 14 años, Rosa ya sabía lo que era el hambre, la desesperación, la sensación de que tu vida no importa a nadie. En 1910, cuando estalló la revolución, Rosa tenía 18 años. Era hermosa, aunque ella nunca lo creyó. Cabello negro largo hasta la cintura, ojos oscuros que veían todo, manos fuertes de años de trabajo. Y algo más, una inteligencia aguda que la vida le había obligado a desarrollar para sobrevivir. Cuando Francisco Villa reclutó hombres en Durango en 1911, Rosa vio una oportunidad. No de gloria, no de aventura, simplemente de comer regularmente, de tener propósito, de ser algo más que una mujer pobre esperando a morir de hambre o ser forzada a casarse con algún hombre que la trataría como propiedad. Se unió a la División del Norte como soldadera. Al principio solo cocinaba y lavaba ropa. Pero Rosa observaba, aprendía, veía cómo los hombres limpiaban sus rifles, cómo cargaban municiones, cómo se movían en batalla, y cuando nadie miraba, practicaba. Aprendió a disparar con un rifle viejo que un soldado herido le había regalado antes de morir. Si vas a estar en una guerra, le había dicho el soldado moribundo, necesitas saber defenderte, porque nadie más lo hará por ti. Tenía razón. Durante 3 años, de 1911 a 1914, Rosa siguió a la División del Norte a través de docenas de batallas. Vio hombres morir, vio hombres volverse locos de miedo, vio hombres hacer cosas valientes y horribles. Y en algún momento durante esos 3 años, vio a Francisco Villa. No fue amor a primera vista. Villa era comandante supremo. Rosa era una soldadera invisible. Él probablemente nunca la había notado entre las cientos de mujeres que seguían al ejército. Pero Rosa lo veía, lo observaba.
Y lentamente, sin quererlo, sin poder evitarlo, se enamoró. No del Villa mítico que los corridos celebraban. Se enamoró del hombre real que veía cuando nadie más miraba. Villa visitando heridos en hospitales de campaña, hablando con ellos como si fueran sus hermanos. Villa compartiendo su comida con soldados hambrientos. Villa llorando en privado después de batallas donde había perdido muchos hombres. Rosa sabía que su amor era imposible. Villa tenía múltiples esposas. Tenía amantes en cada pueblo. Era el hombre más poderoso del norte de México. ¿Qué podría él ver en una soldadera de 22 años que probablemente ni siquiera sabía que existía? Pero el amor no es racional, especialmente el amor en tiempos de guerra. Rosa lo amaba silenciosamente, secretamente, desesperadamente. Y ese amor la llevaría a hacer algo que nadie más habría hecho. En abril de 1915, la situación militar de Villa era desesperada. Había perdido la batalla de Celaya contra Álvaro Obregón, el general de Venustiano Carranza. Fue una masacre. Miles de villistas muertos. La División del Norte, que una vez tuvo 40.000 hombres, ahora tenía menos de 20.000. Y estaban desmoralizados, hambrientos, exhaustos. Villa decidió retirarse hacia el norte, hacia Chihuahua, donde todavía tenía apoyo popular. Pero el viaje era peligroso. El territorio entre Celaya y Chihuahua estaba lleno de enemigos, carrancistas, bandidos, antiguos aliados que ahora eran traidores. Rosa, como todas las soldaderas, marchaba con la columna. Cargaba sus pocas posesiones en un morral, una manta, algo de comida seca, su rifle y una fotografía arrugada de su madre que había guardado durante años. Era todo lo que tenía en el mundo. La marcha era brutal. Días caminando bajo el sol abrasador. Noches durmiendo en el suelo frío del desierto. Comida escasa. Agua aún más escasa. Muchas soldaderas se quedaban atrás, demasiado débiles para continuar. Rosa las veía caer y sabía que probablemente morirían allí en el desierto. Pero no podía ayudarlas. Tenía que seguir adelante o morir ella también. Durante la marcha, Rosa notó algo extraño. Había un hombre en la columna que no conocía. No era soldado regular. Sus ojos se movían constantemente, como si estuviera buscando algo. O a alguien. Y varias veces Rosa lo vio hablando en voz baja con otros hombres que tampoco reconocía. Su instinto, afinado por años de sobrevivir, le decía que algo estaba mal. ¿Pero qué podía hacer? No podía ir a los oficiales. ¿Quién escucharía a una soldadera con una sospecha vaga? La ignorarían. O peor, la castigarían por causar problemas. Entonces, 3 días después de salir de Celaya, sucedió algo que confirmó sus peores sospechas. Era tarde en la noche. La mayoría de la columna dormía, excepto los guardias. Rosa no podía dormir. Su estómago vacío la mantenía despierta. Decidió caminar un poco, alejándose del campamento para orinar. Y fue entonces cuando escuchó voces. Se escondió detrás de unos arbustos y miró. El hombre sospechoso estaba allí, hablando con otros 5 hombres. Y lo que Rosa escuchó hizo que su sangre se helara. El plan es simple, decía el hombre. Su voz era baja, pero Rosa podía escuchar cada palabra en el silencio del desierto. Mañana, cuando pasemos por el desfiladero cerca del pueblo de San José, ahí es donde está la emboscada. 30 hombres escondidos en las rocas. Cuando Villa entre al desfiladero, abrimos fuego. Con fuego cruzado desde ambos lados, no tiene oportunidad. Otro hombre preguntó, ¿y el pago? 1,000 pesos de oro por cabeza. Carranza nos va a hacer ricos, pero solo si Villa muere. Si sobrevive no nos pagan nada, así que asegúrense de que sus hombres no fallen. ¿Y qué hay de nosotros aquí en la columna? Esperamos a que empiece el tiroteo. Entonces matamos a cualquier oficial cerca de nosotros. Creamos más caos. Para cuando se den cuenta de que los traicionaron desde dentro, será demasiado tarde. Los hombres se rieron. Hablaron un poco más sobre detalles. Luego se separaron, volviendo al campamento como si nada hubiera pasado. Rosa se quedó escondida detrás de los arbustos, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Tenía que hacer algo.
Tenía que advertir a alguien. ¿Pero a quién? ¿Cómo? ¿Y qué pasaría si no le creían? Pasó el resto de la noche sin dormir, tratando de pensar qué hacer. Podía ir a un oficial, pero los oficiales raramente escuchaban a soldaderas. Y si los traidores se enteraban de que había escuchado sus planes, la matarían antes de que pudiera advertir a nadie. Podía desertar, huir esa noche y salvar su propia vida. Muchas soldaderas lo hacían cuando las cosas se ponían peligrosas. Nadie la culparía. Pero entonces Villa moriría. Y con Villa muerto, la división del norte probablemente se desintegraría. Miles de soldados que dependían de él quedarían sin líder, sin propósito. Probablemente serían masacrados por los carrancistas. Y más que eso, el hombre que Rosa amaba, aunque él no lo supiera, estaría muerto. La decisión debía tomarse pronto. El desfiladero estaba a menos de medio día de marcha. En unas pocas horas, si Rosa no hacía algo, Villa cabalgaría directamente hacia su muerte. Al amanecer, la columna comenzó su marcha. Rosa caminaba entre las otras soldaderas, su mente corriendo con planes y desechándolos tan rápido como los pensaba. Cada plan tenía un problema fatal. No había forma de salvar a Villa sin arriesgar todo. Decidió que su mejor oportunidad era cuando la columna se acercara al desfiladero. Tendría que adelantarse corriendo, llegar antes que Villa y gritar una advertencia. Los traidores probablemente le dispararían. Los emboscadores probablemente le dispararían. Pero si gritaba lo suficientemente fuerte, Villa escucharía y podría escapar. Era un plan suicida. Pero era el único plan que tenía. Mientras marchaban, Rosa observaba a los traidores. Había 6 que había visto la noche anterior, pero probablemente había más que no conocía. Se movían estratégicamente, poniéndose cerca de oficiales clave. Cuando comenzara el tiroteo, esos oficiales morirían primero, dejando a las tropas sin liderazgo. Era un plan brillante. Rosa tenía que admitirlo. Un ataque desde fuera y traición desde dentro. Villa no tendría oportunidad, a menos que Rosa hiciera algo. Alrededor de las 10 de la mañana, la columna comenzó a acercarse al área del desfiladero. Rosa podía ver las formaciones rocosas a la distancia. Su corazón latía más y más rápido. Sabía que en esos riscos estaban los 30 asesinos esperando, rifles apuntando al camino, esperando que Villa entrara a su trampa. Villa cabalgaba cerca del frente de la columna, como siempre. Le gustaba estar donde podía ver todo, donde sus hombres podían verlo. Era una posición de líder, pero también lo hacía vulnerable. Un objetivo perfecto. Rosa comenzó a moverse hacia el frente de la columna. No corriendo, eso atraería atención, pero caminando más rápido, deslizándose entre soldados, acercándose poco a poco a donde estaba Villa. Uno de los traidores la vio moviéndose y su mirada se endureció. ¿Sospechaba algo? Rosa fingió buscar algo en su morral, tratando de parecer normal. El hombre la observó un momento más, luego apartó la mirada. Rosa siguió avanzando. Estaba ahora a unos 30 metros de Villa. Podía ver su perfil, su bigote característico, su sombrero ancho. El hombre que amaba, completamente ignorante de que en minutos estaría cabalgando hacia su muerte. El desfiladero estaba ahora a solo 100 metros. Rosa podía ver la entrada estrecha, las paredes rocosas a ambos lados donde los asesinos estarían escondidos. Era ahora o nunca. Y entonces sucedió algo que Rosa no había anticipado. Uno de los oficiales de Villa, el coronel Fierro, de repente levantó su mano y ordenó un alto. La columna se detuvo. «Mi general», dijo Fierro a Villa, «no me gusta este desfiladero. Es perfecto para una emboscada. Deberíamos enviar exploradores primero». Rosa sintió una oleada de esperanza. Tal vez no necesitaba hacer nada. Tal vez los exploradores descubrirían la emboscada. Pero Villa negó con la cabeza. «Fierro, si enviamos exploradores a cada lugar que parece peligroso, nunca llegaremos a Chihuahua. Estamos en guerra. Todo es peligroso. Seguimos adelante. Pero mi general, he dicho que seguimos adelante.
Fierro no discutió más. Villa espoleó su caballo y la columna comenzó a moverse de nuevo hacia el desfiladero. Rosa sintió pánico absoluto. No había más tiempo. Si esperaba más, Villa entraría al desfiladero y estaría muerto. Tenía que actuar ahora. Sin pensar más, sin permitirse dudar, Rosa echó a correr. Corrió tan rápido como sus piernas podían llevarla, adelantándose a la columna, corriendo hacia el desfiladero. Soldados gritaban confundidos. «¿Qué hace esa loca? ¡Deténganla!». Pero Rosa no se detenía. Seguía corriendo. Sus pulmones ardían. Sus piernas amenazaban con colapsar. Pero seguía corriendo. Llegó a la entrada del desfiladero y se detuvo justo en el centro del camino. Se giró hacia Villa, quien ahora estaba a solo 50 metros, cabalgando directamente hacia ella, con expresión de confusión y enojo. Y Rosa gritó con toda la fuerza de sus pulmones: «¡Emboscada! ¡Hay una emboscada! ¡No entren!». Por un segundo todo se congeló. Villa tiró de las riendas de su caballo, deteniéndose. Los soldados detrás de él también se detuvieron confundidos. Y en las rocas arriba del desfiladero, Rosa vio movimiento. Los emboscadores se habían revelado demasiado temprano, sorprendidos por la advertencia. Y entonces el infierno se desató. Los 30 emboscadores abrieron fuego, pero no apuntaban a Villa, que todavía estaba fuera del desfiladero. Apuntaban a Rosa, la mujer que había arruinado su plan. Las balas llovieron sobre ella. Rosa sintió un impacto en su hombro, luego otro en su costado. El dolor era inimaginable, como si le hubieran prendido fuego al cuerpo. Cayó al suelo, su sangre manchando la tierra polvorienta, pero había logrado su objetivo. Villa no había entrado al desfiladero. Estaba a salvo. Los villistas respondieron al fuego inmediatamente. El coronel Fierro, quien había sospechado una emboscada desde el principio, organizó rápidamente un contraataque. Soldados se dispersaron buscando cobertura, devolviendo el fuego hacia los riscos. Y entonces algo más sucedió. Los 6 traidores dentro de la columna sacaron sus pistolas, intentando ejecutar su parte del plan. Pero el coronel Urbina, otro oficial cercano a Villa, había estado observando a esos hombres todo el día. Algo en su comportamiento le había parecido sospechoso. Cuando sacaron sus armas, Urbina ya tenía la suya en la mano. El tiroteo dentro de la columna fue breve, pero brutal. Los 6 traidores fueron muertos en segundos, pero no antes de matar a 3 oficiales villistas y herir a varios soldados más. Arriba en los riscos, los villistas estaban ganando la batalla contra los emboscadores. Subieron por las rocas, flanqueándolos, cortándoles la retirada. De los 30 emboscadores, 20 murieron allí. Los otros 10 intentaron huir, pero fueron perseguidos, y la mayoría fueron capturados. La batalla completa duró menos de 20 minutos. Cuando terminó, Villa había sobrevivido. La emboscada había fallado, pero el costo había sido significativo. 3 oficiales muertos, 8 soldados muertos, 15 heridos, y en el centro del camino, justo en la entrada del desfiladero, yacía Rosa Hernández. Tenía 2 balas en su cuerpo, una en el hombro, otra en su costado izquierdo. Estaba consciente, pero apenas. Podía sentir su vida drenándose con cada latido de su corazón, su sangre formando un charco debajo de ella. Villa desmontó y caminó hacia donde yacía Rosa. Se arrodilló junto a ella. Era la primera vez que realmente la veía, la primera vez que notaba su existencia. «¿Quién eres?», preguntó Villa. Su voz era suave, casi gentil. «¿Cómo supiste de la emboscada?». Rosa intentó hablar, pero la sangre llenaba su boca. Tosió, salpicando sangre en su blusa ya empapada. Finalmente logró susurrar: «Los escuché anoche, planeando. ¿Y por qué no viniste a advertirme?». Rosa sonrió débilmente, una sonrisa triste. «Nadie escucha». A soldaderas, Villa sintió algo que raramente sentía: vergüenza. Esta mujer, cuyo nombre ni siquiera sabía, había arriesgado y probablemente perdido su vida para salvar la suya. Y ella tenía razón. Si hubiera venido a él o a cualquier oficial con su historia, probablemente la habrían ignorado o despedido.
¿Cómo te llamas? Y preguntó Villa. Rosa. Rosa Hernández. Rosa, aguanta. Vamos a conseguirte un médico. Vas a sobrevivir. Pero ambos sabían que era mentira. Las heridas de Rosa eran mortales. En su costado, la bala había perforado algo vital. Podía sentir que su cuerpo se apagaba, órgano por órgano. No importa, susurró Rosa. Lo salvé. Es suficiente. ¿Por qué? Preguntó Villa. ¿Por qué lo hiciste? ¿Ni siquiera me conoces? Rosa cerró los ojos. Quería decirle que lo amaba, que lo había amado silenciosamente durante 3 años, que cada vez que lo veía su corazón latía más rápido, que su amor por él era la única cosa hermosa en su vida dura. Pero no podía decir esas palabras. Eran demasiado vergonzosas, demasiado reveladoras, así que dijo algo diferente, algo más fácil, porque la revolución lo necesita. México lo necesita, no era mentira exactamente. México sí necesitaba a Villa, pero no era toda la verdad. La verdad era que Rosa lo había salvado porque lo amaba. Simple y complicadamente, Villa se quedó arrodillado junto a ella durante varios minutos. Otros soldados comenzaban a reunirse alrededor, mirando a la mujer que había salvado a su general. Alguien trajo una manta y se la pusieron a Rosa. Aunque todos sabían que no serviría de mucho, un médico del campo finalmente llegó. Examinó las heridas de Rosa y negó con la cabeza tristemente. No hay nada que pueda hacer, mi general. Las heridas son demasiado graves. Tal vez 1 hora, tal vez menos. Villa asintió. Se levantó, apartándose para dejar que el médico hiciera a Rosa tan cómoda como fuera posible. Pero antes de alejarse completamente, se inclinó y susurró en el oído de Rosa. Gracias. Nunca olvidaré lo que hiciste hoy. Pero era mentira también. No una mentira intencional, pero mentira al fin. Villa la recordaría por unas semanas, tal vez unos meses. Pero luego vendrían otras batallas, otras crisis, otras personas. Y Rosa Hernández se desvanecería en su memoria, convirtiéndose en una historia vaga de una soldadera que me salvó una vez. Rosa murió 30 minutos después. Sus últimas palabras, susurradas tan bajo que casi nadie las escuchó, fueron: «Mamá, lo siento, no pude volver». La enterraron allí mismo, junto al camino. No había tiempo para transportar cuerpos. No había lujos como ataúdes o lápidas. Cavaron un hoyo poco profundo, envolvieron su cuerpo en la manta que alguien le había dado y la cubrieron con tierra y rocas para que los coyotes no la desenterraran. Villa dijo algunas palabras sobre su valentía. Varios soldados que habían conocido a Rosa lloraron, y luego la columna continuó su marcha hacia el norte, dejando atrás una tumba sin nombre junto a un camino polvoriento. Pero la historia de Rosa Hernández no termina con su muerte, porque lo que sucedió en los días y semanas después de su sacrificio revelaría cuánto o cuán poco su vida realmente importaba. Inmediatamente después del incidente, Villa ordenó interrogar a los emboscadores capturados. Bajo tortura, confesaron que habían sido contratados por agentes carrancistas específicamente para matar a Villa. El pago iba a ser 1,000 pesos de oro por cabeza, una fortuna en ese tiempo. Los traidores dentro de la columna, todos muertos ahora, habían sido reclutados recientemente. Eran hombres que Villa había aceptado sin hacer suficientes preguntas porque necesitaba desesperadamente más soldados después de sus pérdidas en Celaya. Era un recordatorio brutal de que la traición podía venir de cualquier parte. Villa ordenó ejecutar a los emboscadores capturados. Fueron fusilados esa misma tarde, sus cuerpos dejados en el desierto como advertencia. Era justicia villista, rápida, brutal, final, pero algo más salió de los interrogatorios. Varios de los emboscadores mencionaron haber visto a una mujer corriendo y haber recibido órdenes de matarla primero porque arruinó el plan. Esto confirmaba que Rosa no solo había advertido a Villa, había literalmente salvado su vida, atrayendo el fuego hacia ella. El coronel Fierro se acercó a Villa esa noche. «Mi general, sobre esa soldadera Rosa,
¿Qué hay de ella? Debería ser reconocida. Lo que hizo fue extraordinario. Salvó no solo su vida, sino probablemente a cientos de nosotros. Si la emboscada hubiera funcionado, la confusión habría sido total. Los carrancistas nos habrían masacrado. Villa asintió lentamente. Tienes razón. ¿Qué sugieres? Deberíamos hacer algo. Un monumento tal vez, o al menos registrar su nombre oficialmente como heroína de la División del Norte, pero no sucedió. No porque Villa no quisiera, sino porque en los días siguientes la situación militar se deterioró aún más. Otro ataque carrancista. Más pérdidas. Villa estaba ocupado sobreviviendo, reorganizando su ejército en colapso, tratando de mantener la moral de sus tropas. Rosa Hernández fue olvidada. No intencionalmente. Simplemente dejó de ser prioridad. Su nombre no fue registrado en ningún documento oficial. No hubo monumento, no hubo reconocimiento. De las 200 soldaderas que marchaban con la columna ese día, muchas sabían lo que Rosa había hecho. Hablaban de ella en voz baja mientras cocinaban o lavaban ropa. ¿Escuchaste sobre Rosa? Salvó al general Villa. Le dispararon por advertirle. Algunas de estas mujeres trataron de mantener viva su memoria. Una soldadera llamada Esperanza comenzó a cantar un corrido que había compuesto sobre Rosa. En el camino a Chihuahua, una mujer valiente salvó la vida del general, muriendo inocente. Su nombre era Rosa, soldadera sin igual. Dio su vida por Villa, su amor sin final. Pero el corrido nunca se popularizó. Había demasiados otros corridos sobre Villa, sobre batallas más grandes, sobre héroes masculinos más fáciles de celebrar. El corrido de Rosa se perdió, olvidado, como tantas historias de mujeres en la Revolución. En los pueblos por donde había pasado la División del Norte, algunos ancianos recordaban haber escuchado sobre una mujer que salvó a Villa de una emboscada. Pero los detalles eran vagos. Algunos decían que había sido cerca de Torreón. Otros decían que cerca de Zacatecas. Nadie estaba seguro del nombre. Algunos decían Rosa, otros Josefa, otros María. La historia se estaba disolviendo incluso mientras los que la habían presenciado todavía vivían. En 1916, un año después del incidente, un periodista estadounidense entrevistó a Villa para un artículo. Le preguntó si era verdad que una mujer le había salvado la vida de una emboscada. Villa pensó un momento, como tratando de recordar. «Ah, sí», dijo finalmente. «Hubo una soldadera una vez. Me advirtió de algo. No recuerdo exactamente cuándo. Fue valiente, muy valiente. ¿Recuerda su nombre?» Villa negó con la cabeza. No, había tantas soldaderas, todas valientes, todas importantes. Pero los nombres se pierden. El periodista escribió en su artículo: Villa menciona casualmente haber sido salvado por una soldadera cuyo nombre no recuerda. Evidencia de las innumerables mujeres anónimas cuyas contribuciones a la revolución probablemente nunca serán completamente reconocidas. El artículo fue publicado en un periódico de Texas y luego olvidado. Nadie lo siguió. Nadie investigó más. En 1920, cuando Villa finalmente hizo las paces con el gobierno y se retiró a su rancho en Canutillo, un veterano de la División del Norte visitó y le preguntó si recordaba el día de la emboscada cerca de San José. «Por supuesto», dijo Villa. «Esa fue una cerca. Si no hubiera sido por esa mujer». «¿Cómo se llamaba?» «Rosa Hernández, mi general». «Así, Rosa, valiente mujer». «¿Qué pasó con ella?» «Murió ese mismo día, mi general. Las balas que dispararon los emboscadores la mataron». Villa estuvo en silencio un momento, procesando esto. Era posible que genuinamente no supiera o no recordara que Rosa había muerto. En el caos de la guerra, con tantas personas muriendo constantemente, era fácil perder rastro. «Debería haber hecho algo», murmuró Villa. «Debería haber reconocido su sacrificio. Nunca es demasiado tarde, mi general». Pero era demasiado tarde.
Villa fue asesinado en 1923, 3 años después de esa conversación. Nunca hizo nada oficial para honrar a Rosa Hernández. Su nombre no aparece en ninguna lista de héroes villistas. Su tumba junto al camino ha sido borrada por el tiempo, el viento y la erosión. Es como si Rosa Hernández nunca hubiera existido, excepto que sí existió. Y lo que hizo fue real y cambió la historia. 70 años después, en 1985, algo extraordinario sucedió. Una historiadora mexicana llamada Dr. Carmen Soto estaba investigando el papel de las mujeres en la Revolución Mexicana para su tesis doctoral. Estaba frustrada por la falta de información. Los registros oficiales apenas mencionaban a las soldaderas. Era como si miles de mujeres hubieran sido borradas de la historia. Pero Dr. Soto era persistente. Visitó archivos en toda México. Entrevistó a descendientes de revolucionarios. Recopiló fragmentos de historias, pedazos de memoria, migajas de evidencia. Y en un archivo polvoriento en Durango, encontró algo: el diario personal del coronel Tomás Urbina, uno de los oficiales más cercanos a Villa. Urbina había mantenido un diario durante toda la revolución, registrando eventos diarios con detalle meticuloso. La entrada del 14 de abril de 1915 decía: «Hoy casi perdemos al general Villa. Hubo una emboscada planeada cerca de San José. Una soldadera llamada Rosa Hernández la descubrió y corrió a advertirnos. Le dispararon en el proceso. Murió de sus heridas. Villa habló con ella antes de morir. Dijo que su sacrificio nunca sería olvidado. Pero temo que sí será olvidado. ¿Quién recuerda los nombres de soldaderas? La historia solo recuerda a los generales. Es injusto. Esta mujer salvó la vida del hombre más importante de la revolución y probablemente morirá sin reconocimiento. Me aseguraré de escribir su nombre aquí al menos. Rosa Hernández, 23 años, de Durango, valiente hasta el final». Dr. Soto sintió escalofríos al leer esas palabras. Aquí estaba la prueba. Rosa Hernández había existido. Su sacrificio había sido real. Y como Urbina había predicho 70 años atrás, había sido completamente olvidada. Dr. Soto dedicó los siguientes 5 años a rastrear cualquier información sobre Rosa que pudiera encontrar. Visitó Durango buscando registros de nacimiento. Encontró uno: Rosa Hernández, nacida el 3 de marzo de 1892, hija de Miguel Hernández y Guadalupe Torres. Su madre había muerto en 1899, su padre en un accidente de minería en 1908. Encontró a una anciana de 92 años en un pueblo cerca de Durango que recordaba a Rosa. «Éramos niñas juntas», dijo la anciana con lágrimas en los ojos. «Rosa se fue con los villistas cuando yo tenía 18. Nunca volvió. Yo siempre me pregunté qué pasó con ella». Dr. Soto le contó la historia. La anciana lloró. «Rosa siempre fue valiente, incluso cuando éramos niñas. Una vez me salvó de ahogarme en el río. No me sorprende que salvara a Villa. Esa era Rosa, siempre protegiendo a otros». En 1991, Dr. Soto publicó su libro, Las olvidadas mujeres de la Revolución Mexicana. Dedicó un capítulo completo a Rosa Hernández, reconstruyendo su vida y su muerte a partir de fragmentos de evidencia. El libro causó sensación en círculos académicos. De repente Rosa Hernández tenía un nombre de nuevo, una historia, un lugar en la historia. En 1995, el gobierno de Durango erigió una estatua de Rosa en la plaza principal de su pueblo natal. La estatua la muestra corriendo, un rifle en una mano, la otra levantada en advertencia. Su cara está determinada, sin miedo. En la base está escrito: Rosa Hernández, 1892-1915, soldadera y heroína. Salvó la vida de Francisco Villa, sacrificando la suya. Que su valentía nunca sea olvidada de nuevo. La ceremonia de inauguración de la estatua fue emotiva. Asistieron descendientes de otros soldados villistas,
veteranas de movimientos sociales modernos que veían a Rosa como símbolo de mujeres silenciadas, cuyas historias necesitan ser contadas. El gobernador de Durango habló sobre cómo Rosa representaba a todas las mujeres mexicanas que han sido borradas de la historia, y había alguien más allí. Una mujer de 78 años llamada María Villa González. Era bisnieta de Pancho Villa, hija de uno de sus muchos hijos no reconocidos. Había leído el libro de Dr. Soto y había quedado profundamente conmovida. Mi bisabuelo fue un hombre complicado, dijo María durante la ceremonia. Hizo cosas terribles y cosas maravillosas. Pero una cosa que lamento es que nunca reconoció adecuadamente a Rosa. Ella le dio el regalo más grande que alguien puede dar, su vida. Y él la olvidó. Estoy aquí hoy para decir, en nombre de mi familia, gracias. Gracias, Rosa. Lamento que tardáramos 80 años en decirlo. Muchos en la audiencia lloraban, porque la historia de Rosa no era solo sobre Rosa. Era sobre todas las mujeres cuyas contribuciones han sido ignoradas, minimizadas, borradas. Era sobre cómo la historia es escrita por quienes tienen poder para escribirla, y cómo esa historia frecuentemente excluye a los vulnerables, los sin voz, los olvidados. Hoy, más de 100 años después de su muerte, Rosa Hernández es finalmente recordada. Su estatua en Durango recibe visitantes regularmente. Grupos de estudiantes vienen a aprender su historia. Mujeres jóvenes vienen a rendirle homenaje, viendo en ella un ejemplo de valentía que trasciende el tiempo. Hay corridos modernos sobre ella ahora. Uno, compuesto en 2015, para el centenario de su muerte, se ha vuelto popular en el norte de México. Rosa Hernández, tu nombre no morirá, aunque el tiempo te olvidó. La verdad siempre brillará. Corriste hacia la muerte para salvar una vida. Tu amor fue silencioso, pero tu valentía fue oída. En 2015, para el centenario exacto de su muerte, hubo una expedición especial. Historiadores, usando el diario de Urbina y otros registros, intentaron localizar el lugar exacto donde Rosa había sido enterrada junto al camino cerca de San José. Nunca encontraron sus restos. 100 años de erosión, desarrollo y cambios en el paisaje habían borrado cualquier rastro de su tumba. Pero en el área aproximada donde habría estado, erigieron un marcador simple. Cerca de este lugar, el 14 de abril de 1915, Rosa Hernández dio su vida para salvar a Francisco Villa. Aunque su tumba se ha perdido, su memoria vive. Descansa en paz, heroína olvidada. Pero hay algo más en la historia de Rosa que merece ser contado. Algo que Dr. Soto descubrió pero nunca publicó, porque no pudo confirmarlo completamente. Entre los papeles de Urbina, encontró una carta sin enviar, escrita en letra diferente a la de Urbina. La letra era menos educada, más trabajosa, como de alguien que había aprendido a escribir tarde en la vida o con dificultad. La carta estaba fechada el 10 de marzo de 1915, un mes antes de la emboscada. La carta decía: «Querida mamá, sé que estás muerta y que nunca recibirás esta carta, pero necesito escribirla de todas formas. Necesito decirle a alguien lo que siento, incluso si ese alguien es un fantasma. Estoy enamorada. No debería estarlo. Es imposible. Es estúpido. Pero el corazón no escucha a la razón. Lo amo, mamá. Amo al general Villa. Lo he amado durante 3 años. Él no sabe que existo. Para él soy solo otra soldadera invisible. Pero para mí, él es todo. Cada vez que lo veo, mi corazón se rompe un poco porque sé que nunca será mío. Pero está bien. No necesito que sea mío. Solo necesito que esté vivo. Que siga luchando. Que siga siendo la esperanza para todos nosotros que no tenemos nada más que esperanza. Si tuviera que elegir entre mi vida y la suya, elegiría la suya sin dudarlo. Mi vida no importa, soy nadie. Pero él es todo. Es la revolución, es México, es el futuro. No sé por qué te escribo esto. Tal vez porque siento que algo malo va a pasar. Hay rumores de traiciones. Hay hombres en el campamento que no confío.
Y tengo miedo no por mí, sino por él. Si algo le pasa, mamá, no sé qué haré. Probablemente lo mismo que siempre hago, nada. Porque ¿qué puede hacer una soldadera? Somos invisibles. Nuestras vidas no importan. Pero quiero que sepas, donde sea que estés, que aunque mi vida no importe para otros, para mí tiene significado porque lo amo. Y el amor, incluso el amor imposible, hace que la vida valga la pena. Te extraño cada día. Rosa Doctor Soto encontró esta carta suelta entre los papeles de Urbina. No había firma, pero la fecha y el contenido hacían casi seguro que había sido escrita por Rosa. Tal vez la había comenzado a escribir, pero nunca la terminó. Tal vez la había perdido. Tal vez alguien la había encontrado después de su muerte y Urbina la había guardado. Doctor Soto nunca publicó esta carta porque no podía estar absolutamente segura de su autenticidad, pero la guardó en sus archivos personales creyendo en su corazón que era real. Y si era real, revelaba algo hermoso y desgarrador. Rosa no había salvado a Villa solo por la revolución o por México. Lo había salvado por amor. Amor silencioso, secreto, imposible. El tipo de amor que consume pero nunca es correspondido. El tipo de amor que duele pero que hace que la vida tenga sentido. Rosa había corrido hacia la muerte no como mártir revolucionaria, sino como mujer enamorada, dispuesta a morir para que el hombre que amaba pudiera vivir. Y él nunca lo supo. Nunca supo que las últimas palabras que Rosa quiso decir no fueron sobre la revolución o México, sino 3 palabras simples. Te amo. En 2020, una cineasta mexicana hizo un cortometraje sobre Rosa. En la escena final, Rosa está muriendo en el camino, Villa arrodillado junto a ella. Él le pregunta por qué lo hizo, y en la película, a diferencia de la realidad, Rosa le dice la verdad. Porque te amo, susurra la Rosa de la película. Siempre te he amado. Y amor significa dar todo, incluso cuando nunca obtendrás nada a cambio. En la película, Villa llora. En la realidad, probablemente no lo hizo. Pero la película captura una verdad emocional, que el sacrificio de Rosa fue motivado por el tipo de amor más puro, el amor que no espera recompensa, el amor que da todo y no pide nada. El cortometraje ganó varios premios en festivales de cine. Y algo notable sucedió. Mujeres de todo México comenzaron a compartir sus propias historias de amor no correspondido, de sacrificios silenciosos, de veces que habían dado todo por alguien que nunca supo cuánto las amaba. Rosa se había convertido en símbolo no solo de heroísmo olvidado, sino de amor no reconocido. Y en eso, tal vez, su historia resonaba aún más profundamente, porque todos hemos amado a alguien que no nos correspondió. Todos hemos dado más de lo que recibimos. Todos hemos sacrificado algo por alguien que tal vez nunca supo, nunca agradeció, nunca recordó. La diferencia es que el sacrificio de Rosa fue absoluto. No solo su corazón, su vida. Hoy, si visitas Durango y preguntas por Rosa Hernández, muchas personas conocen su historia. Pero hay algo que hacen las mujeres locales que es particularmente conmovedor. El 14 de abril de cada año, el aniversario de su muerte, mujeres van a su estatua y dejan cartas. No son cartas para Rosa, son cartas que las mujeres han escrito a personas que aman, pero que nunca se lo han dicho. Amores imposibles, amores secretos. Amores que duelen porque nunca serán correspondidos. Dejan las cartas a los pies de la estatua de Rosa, como si ella pudiera entender ese tipo particular de dolor mejor que nadie. Como si su estatua fuera un lugar donde el amor silencioso finalmente pudiera tener voz. Y tal vez lo es. Tal vez cada una de esas cartas es un eco de la carta que Rosa escribió a su madre muerta, confesando un amor que nunca pudo decir en voz alta. Hay una última cosa que necesitas saber sobre Rosa Hernández. En 2019, una arqueóloga llamada Dr. Elena Ruiz estaba haciendo excavaciones cerca de donde se creía que había sucedido la emboscada. No estaba buscando específicamente la tumba de Rosa, estaba investigando asentamientos prehispánicos en la zona,
pero encontró algo inesperado. A 1 metro bajo tierra, envuelta en tela descompuesta, había restos humanos. Huesos de mujer joven. Y junto a los huesos, casi milagrosamente preservado porque había estado sellado en una pequeña caja de metal, había un objeto, una fotografía arrugada. La fotografía mostraba a una mujer de mediana edad con ropa sencilla. En el reverso, escrito con letra trabajosa, decía: Guadalupe Torres, 1899. Descansa en paz, mamá. Doctor Ruiz investigó. Guadalupe Torres había sido la madre de Rosa Hernández, muerta cuando Rosa tenía 7 años. Y según testimonios recopilados por Dr. Soto décadas atrás, Rosa siempre había cargado una fotografía de su madre. No se puede probar absolutamente que esos restos sean de Rosa, pero la evidencia circunstancial es fuerte. Mujer joven, época correcta, lugar correcto, y la fotografía de Guadalupe Torres. Los restos fueron exhumados con todos los protocolos apropiados. Análisis forenses mostraron que la mujer había muerto de heridas de bala, consistente con la historia de Rosa. Una bala había atravesado su hombro. Otra había impactado su costado izquierdo, probablemente perforando órganos vitales. En 2021, los restos fueron enterrados de nuevo, pero esta vez no en una tumba sin nombre junto a un camino. Fueron enterrados en el Panteón de Hombres Ilustres en Durango, un honor reservado para los héroes más grandes del estado. La ceremonia fue asistida por cientos. El gobernador habló. Descendientes de otros revolucionarios hablaron. Y María Villa González, ahora de 99 años, y en silla de ruedas, habló una última vez. Rosa, dijo María con voz temblorosa pero clara, finalmente estás descansando donde mereces, entre héroes, porque eso es lo que eres. Y aunque mi bisabuelo nunca supo tu nombre completo, aunque te olvidó, el pueblo de México no te olvidará. Yo no te olvidaré. Gracias por salvarlo. Gracias por tu valentía. Y siento tanto que te tomara más de 100 años recibir este reconocimiento. Cuando bajaron el ataúd con los restos de Rosa a su tumba final, una mujer en la audiencia comenzó a cantar. Era un corrido, el que la soldadera Esperanza había compuesto en 1915, pero que se había perdido. Alguien lo había encontrado en archivos y lo había enseñado a cantantes locales. En el camino a Chihuahua, una mujer valiente salvó la vida del general. Muriendo inocente, su nombre era Rosa, soldadera sin igual, dio su vida por Villa. Su amor sin final, otros en la audiencia se unieron al canto. Primero unas pocas voces, luego docenas, hasta que cientos de personas cantaban el corrido de Rosa, sus voces elevándose en el aire cálido de Durango, finalmente dándole el tributo que debió haber recibido un siglo atrás. Hoy, la tumba de Rosa en el Panteón de Hombres Ilustres es una de las más visitadas. La lápida dice: Rosa Hernández, 1892-1915, soldadera, heroína y símbolo de amor desinteresado, salvó la vida de Francisco Villa, sacrificando la suya. Su valentía fue olvidada por generaciones, pero la verdad siempre encuentra su camino a la luz. Descansa en paz, hermana. Su historia finalmente se ha contado, y es verdad. Su historia finalmente se ha contado, pero hay una ironía trágica en todo esto. Rosa nunca quiso reconocimiento. Solo quería que Villa viviera, solo quería proteger al hombre que amaba. Si pudiera ver todo esto, el libro, la estatua, la tumba en el Panteón de Hombres Ilustres, probablemente se sentiría incómoda con la atención. Porque no lo hizo por gloria, lo hizo por amor. Pero tal vez hay justicia en esto después de todo. Tal vez, después de 100 años de silencio, Rosa merece ser escuchada. Merece que su nombre sea conocido. Merece que su amor, aunque nunca correspondido, sea reconocido como una de las cosas más hermosas que un ser humano puede dar. Todo, sin esperar nada a cambio. Y tal vez, solo tal vez, en algún lugar más allá de la muerte, Rosa finalmente encontró paz. No la paz de ser famosa o recordada,
sino la paz de saber que su sacrificio significó algo, que Villa vivió otros 8 años después de ese día, que esos 8 años importaron para la historia de México, que su decisión de correr hacia la muerte tuvo consecuencias que resonaron a través de generaciones. Si existe vida después de la muerte, me gusta imaginar a Rosa finalmente reunida con su madre Guadalupe. Y su madre preguntándole, ¿valió la pena, mija? ¿Valió la pena dar tu vida por ese hombre? Y Rosa respondiendo, sí, mamá, porque lo amaba. Y amor verdadero no cuenta el costo, solo da. La historia de Rosa Hernández es una que debería hacerte sentir algo profundo. Debería hacerte pensar sobre las personas en tu vida que te aman silenciosamente, sobre los sacrificios que otros hacen por ti que nunca conoces, sobre cómo la historia está llena de héroes anónimos, cuyas acciones cambiaron todo pero cuyos nombres se perdieron. Pero más que eso, debería recordarte que cada vida importa, que cada persona tiene una historia, y que algunas de las historias más importantes son las que nadie cuenta porque pertenecen a los invisibles, los olvidados, los que nunca tuvieron poder para escribir su propia historia. Rosa Hernández fue invisible durante su vida. Fue olvidada durante un siglo después de su muerte. Pero ahora finalmente es vista, es recordada, es honrada, y eso tiene que significar algo. Tiene que darnos esperanza de que incluso las voces más silenciadas eventualmente pueden ser escuchadas. Incluso las historias más enterradas eventualmente pueden ser desenterradas. Incluso el amor más secreto eventualmente puede ser reconocido. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho sentir algo real, entonces Rosa finalmente logró lo que probablemente nunca imaginó. Su historia tocó corazones un siglo después de su muerte. Y en eso hay una clase de inmortalidad que ningún general, ningún presidente, ninguna persona famosa puede comprar. Rosa Hernández salvó a Pancho Villa de una emboscada. Él nunca supo quién era realmente. Nunca supo que lo amaba. Nunca supo que dio su vida no solo por la revolución, sino por él. Pero nosotros lo sabemos. Y ahora que lo sabes, tienes una responsabilidad. Recordarla, contar su historia, asegurarte de que nunca sea olvidada de nuevo, porque Rosa merece eso. Y todas las Rosas del mundo, todas las mujeres cuyas historias han sido silenciadas, todas las personas que amaron sin ser amadas de vuelta, todos los héroes anónimos que cambiaron la historia sin recibir crédito, todos ellos merecen ser recordados. Esta fue la historia de Rosa Hernández, soldadera, heroína y la mujer que amó a Pancho Villa tan profundamente, que dio todo por él y no pidió nada a cambio. Que nunca la olvidemos de nuevo. Fin.